Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy hablaremos un poco sobre la entrevista. Empezaremos por definir lo que es la entrevista, después hablaremos de la diferencia que existe entre una entrevista y una conversación y vamos a cerrar con el tipo de entrevista de acuerdo a su estructura. La entrevista es una herramienta para obtener información mediante la interacción de dos o más individuos. Esto en base a una serie de preguntas desarrolladas de acuerdo a un objetivo en específico. Esta entrevista cuenta con dos partes, entrevistador y entrevistado, y es necesario que entre ambos exista una réplica. A mayor cantidad de tiempo sea la réplica, mayor cantidad de información se obtiene del tema que se está tratando. Ahora bien, ¿existe una diferencia entre una entrevista y una conversación? Me parece muy importante señalar que sí la existe, porque una conversación es algo que se da sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de tema, sin ninguna meta, sin ninguna constante. Es simplemente un dar y recibir que puede o no tener un rumbo, pero no lleva un fin determinado. Por otro lado, la entrevista es algo que conlleva un tema específico, el cual se va a tratar. Así también una conversación no tiene un tiempo determinado de desarrollo. Puede empezar y acabar en el momento en el que las personas que intervienen lo consideren. Una entrevista requiere de una planeación y una selección de tiempos. Cuándo inicia, cuándo termina. Puede durar media hora, una hora. A diferencia de la conversación, como ya se mencionaba, la entrevista conlleva un guión. Este guión nos va a dar preguntas o formas de seguir ahondando en el tema, de seguir avanzando, de no perder el hilo, de que no exista un desvío, de que no exista una diferencia o una separación del tema de las partes involucradas. Mientras que una conversación, pues se puede desviar, puede cambiar de tema, puede ir y venir, tiene muchas libertades una conversación, por lo que no tiene un fin definido, como ya se mencionaba. Mientras que la entrevista, como ya lo decíamos, tiene la preparación, lo cual nos lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son los tipos de entrevista que existen de acuerdo a su estructura? Bueno, pues existe la entrevista estructurada, semiestructurada y libre. Sin embargo, todas estas tienen algo en común, que es que ya tienen un tema definido. La entrevista estructurada es aquella entrevista que tiene un guión a seguir, no permite desvíos, tiene preguntas abiertas o de inicio, las cuales permiten que la persona que está siendo entrevistada tenga una libertad a la hora de contestar, tenga esta comodidad de poder expresar lo que siente, y tiene preguntas de conclusión o cierre, que son estas preguntas un poco más cortas, ¿no? Que llevan a una respuesta un poco más corta, más concreta, más precisa, para ir empezando a cerrar el tema, para empezar a aclarar las ideas de las primeras preguntas dentro de estas últimas preguntas, ¿no? Para que de este modo la entrevista o el cuerpo de la entrevista tenga esa rigidez y no se desvíe hacia ningún punto. Luego está la entrevista semiestructurada. Esta entrevista semiestructurada es aquella que, si bien sí tiene un guión, no es tan estricto. No es como que después de la pregunta 1 siga la pregunta 2, luego la 3. No. Si dentro de la pregunta 1, 2, 3 existen cuestiones que no quedan claras o que se hacen interesantes, este tipo de entrevista permite que como entrevistador puedas tú generar una pregunta en el momento. ¿Para qué? Para aclarar un tema o para indagar más en esa respuesta que se te hizo interesante, para poder adentrarte un poco más en aquello que te llamó la atención de lo que te están respondiendo. Así también esto ayuda a que la persona que está siendo entrevistada se sienta todavía más cómoda,
más libre, pueda dar opiniones más claras, ¿no? Extender su punto, ser un poco más explicativo en lo que intenta presentar. Luego, y por último, encontramos a esta entrevista no estructurada o libre, ¿no? Que es este tipo de entrevista que si bien sí tiene un tema definido, sí tiene unos objetivos a alcanzar, las preguntas son un poco más en el momento, ¿no? A partir, ¿no? de un par de preguntas iniciales, esta entrevista, y de acuerdo a las respuestas, va tomando cuerpo, va tomando forma, va arrancando, se va desenvolviendo, va teniendo esas nuevas ideas que, que a uno como entrevistador le ayudan a no ciclarse en un tema, porque en ocasiones, ¿no? Una de las desventajas que tienen a veces las entrevistas estructurada y semiestructurada es que hay preguntas, ¿no? Que se responden con otras preguntas, o hay respuestas a ciertas preguntas que uno encuentra en preguntas anteriores, o que sin querer, ¿no? El entrevistado responde una pregunta que ya se llevaba planeada y se necesita saltar esa pregunta, pero genera otras dudas. Es entonces donde este tipo de entrevista, que es libre, nos permite ir aclarando estos puntos, ir abordándolos uno por uno, con preguntas bien pensadas, planificadas, que si bien son al momento, una persona necesita la experiencia suficiente y la capacidad para eso, para establecer una pregunta al momento que sea coherente, que vaya acorde al tema, que no busque repetir o que no busque duplicar la información ya existente. Si bien esa es una de sus complicaciones, este tipo de entrevista nos permite aclarar esas dudas que surgen en el momento, nos permite ir siendo un poco más específicos en el tema, nos da esa libertad. Ahora, dando un poco ejemplos de dónde podemos utilizar estos tipos de entrevista, podemos decir que la entrevista estructurada, con cuerpo, con forma rígida y que lleva un orden a seguir y no se puede salir de ese orden, es muy común en entrevistas de trabajo. Una entrevista de trabajo siempre lleva el mismo orden, siempre lleva el mismo ritmo, las preguntas siempre son las mismas en los mismos momentos. Al principio buscan respuestas amplias, abiertas, y luego poco a poco y conforme va avanzando el tiempo de la entrevista, empiezan a buscar respuestas más cortas, más rápidas, que den un cierre de ideas. ¿Por qué? Porque el guión así lo requiere. Una entrevista semiestructurada normalmente es más requerida en eventos sociales, en temas que no son específicos de una persona, sino son temas más abiertos. Por ejemplo, conferencias, ruedas de prensa. Uno de los ejemplos más claros es cuando están en las premieres para los cines. Se tienen entrevistas con el director y con los actores, y entonces el tema no son ellos, sino es la película, es este tema. Y se les hacen preguntas en base a la película, y conforme el director va contestando dentro del mismo guión, a veces se dan estos huecos, ¿no? Para ir aclarando lo que acaba de decir el director, lo que acaba de decir el actor. En ocasiones el actor dice, a mí esto se me hizo complicado por tal situación, y aunque no venga en el guión, por lo regular vemos ¿y por qué pasó esto? ¿No? Que es una pregunta que tal vez no viene en el guión, pero permite ir aclarando el tema, permite ir dando al espectador, a la persona que está viendo la entrevista, una idea más clara de lo que está diciendo la persona. Y la entrevista no estructurada o libre es más recurrida al campo periodístico, a cuestiones de accidentes. Cuando un accidente sucede, un periodista no puede planificar un accidente. Tiene que llegar al momento y tiene que ya tener la capacidad para ir planteándose preguntas coherentes que vayan dando algo al tema, que vayan ahondando en ellos sin ser repetitivos.
que vayan avanzando sobre el tema, pero de manera libre, que les permita a ellos, al no existir un guión, ya que un accidente no se planea, a ellos les permite ir abordando el tema desde el punto de vista que ellos necesiten, de acuerdo al momento en el que están viviendo. En conclusión, la entrevista es una herramienta que requiere de dos o más miembros, que puede o no tener una estructura, pero sí necesita un tema central guía. Así también, esta entrevista puede tener distintas formas, puede presentarse de distintas maneras, pero el objetivo nunca va a ser cambiado, nunca va a ser desviado como tal el objetivo. Muchas gracias, eso ha sido todo. Nos vemos o escuchamos la próxima. Alrighty.